Bueno, es una satisfacción recibir una vez más aquí en Las Cosas Como Son al economista Kurt Burneo, que ha sido ministro de la Producción, viceministro de Hacienda y que actualmente es investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Centrum. Señor Burneo, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, don Fernando, y gracias por la oportunidad. Se dice que el dólar ha bajado 1%, lo que era su valor, horas después de que se supiera que el señor Bellido dejaba el gabinete de la misma manera que el señor Maraví, que había dado lugar a una situación política conflictiva. Explíquenos, por favor, cuáles son los actores económicos cuyo comportamiento produciría este descenso de más de 1% de la cotización del dólar y cómo se expresa en el comportamiento que lleva a esta baja del dólar, pese a que en los últimos días y semanas estaba subiendo o se mantenía en alza. Lo que hay en común, don Fernando, es que hay un tema de incertidumbre. Y la incertidumbre tiene varias fuentes. Una de ellas, por ejemplo, es evidente que venía a partir del señor presidente del Consejo de Ministros con una serie de anuncios que iban en contrasentido de lo que señalaba el propio presidente de la República o el propio ministro de Economía. Entonces, ese tipo de, vamos a decir, posiciones que se decían que son absolutamente personales, pero evidentemente cuando habla el primer ministro, obviamente no vamos a hablar de una posición personal, sino representa él al gobierno, en este momento la administración, genera incertidumbre. Entonces lo que ha pasado es que la incertidumbre se ha reducido un tanto a partir del cambio de esta persona, pero no hay que olvidar también que hay de por medio una pugna que es más o menos evidente, digamos, entre lo que es el Congreso y el Poder Ejecutivo. O sea, factores de incertidumbre todavía existen. El tema es ver cómo se va a tratar de solucionar este tipo de problemas, porque una de las formas, una de las variables en economía que representa el tema de la incertidumbre o corresponde a ella, es evidentemente el tipo de cambio. Sí. Ahora, ¿cómo es que funciona exactamente el comportamiento de los actores económicos que, en este caso, han causado que baje el dólar considerablemente en pocas horas? Bueno, lo que pasa sencillamente es que una de las fuentes o los focos de incertidumbre se redujo casi a cero desde el momento en que se produce el cambio del primer ministro. Sí. Pero hay otros focos de incertidumbre. Por ejemplo, las amenazas mutuas que existen entre el Congreso y el Poder Ejecutivo es algo que definitivamente genera incertidumbre también. Y frente a esa circunstancia lo que hacen los inversores es comienzan a demorarse un poco más en su toma de decisiones y comienzan también a mirar otras alternativas en términos de destino de los fondos que tienen ellos para poder invertir. O sea, hay otras plazas alternativas a la local y evidentemente el interés de nosotros debería ser, por ejemplo, que las fuentes de incertidumbre se reduzcan a cero, pero eso depende mucho de la voluntad política, en este caso, de dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Congreso, que duda cabe. Y en este caso, usted, que ha sido director, me parece, del Banco Central y también presidente del Banco de la Nación, si es que recuerdo bien, ¿cree que el Banco Central ha hecho todo lo que podía en los momentos adecuados para evitar que la moneda nacional siga depreciándose? Lo que pasa, don Fernando, es que hay que mirar también una tendencia internacional. La tendencia internacional tiende a fortalecer el dólar y a debilitarse las monedas locales, incluida la nuestra. O sea, hay un factor internacional que hay que considerar, pero el otro factor es, entre la pregunta suya, si el Banco Central ha hecho lo necesario, yo diría que podría ser un poquito más audaz en cuanto a lo que es el anuncio, o por lo menos que se visualice que hay una estrategia de por medio frente a lo que vendría a ser el tipo de cambio, no solamente las fluctuaciones. Claro, si uno revisa, por ejemplo, la página del Banco Central, y el Banco Central a uno le va a decir siempre que solamente interviene para reducir la volatilidad del tipo de cambio, o sea, para que no fluctúe tanto. Pero en la práctica, el nivel del tipo de cambio también es considerado en la toma de decisiones del Banco Central en una especie de un rango, vamos a decirlo así, oficioso, con un tipo de cambio máximo y uno mínimo. Porque el régimen en el Perú es un régimen de flotación sucia o flotación intervenida. Es decir, el Banco Central deja que fluctúe el tipo de cambio en ese rango. Si fluctúa el tipo de cambio en ese rango, aún en el rango que define niveles, bueno, lo que va a pasar sencillamente es que el banco no interviene, pero si el tipo de cambio se va por fuera del rango, entonces ahí hay intervenciones y lo vemos con claridad cuando el tipo de cambio se va por fuera de determinado límite y lo que sucede, digamos, en la práctica es que el Banco Central entra a vender dólares al mercado.
Claro. Ahora, se le atribuye haber dicho vía tweet que si el Banco Central interviniese con más determinación, el dólar podría bajar incluso hasta 3.75 soles por dólar. ¿Esto le parece? Yo creo en lo personal que sí es posible intervenciones un poquito más frecuentes, pero que forman parte de una estrategia. Aquí el tema es el siguiente, por ejemplo, el día de hoy, el tipo de cambio fluctuó, digamos, en 2 o 3 centavos y el Banco Central no hizo venta de dólar alguno. Entonces, el tema de por medio es que hay que considerar que cualquier elevación del tipo de cambio tiene efectos al alza sobre los precios al consumidor y sobre la inflación. Y la inflación golpea a todos, sobre todo a los más pobres, a los más vulnerables. Sí, sí. De manera que usted considera que el Banco Central no tiene una estrategia integral y que reacciona simplemente para reducir los márgenes de la volatilidad. Yo creo que en la práctica también le interesa el nivel del tipo de cambio, porque es evidente, don Fernando, que si el tipo de cambio en vez de estar a 4 soles por dólar estuviera a 6, evidentemente los precios en la economía se elevarían. Entonces el Banco Central no solamente mira la volatilidad, sino también mira lo que es el nivel cambiario, y ese es un elemento a considerar. No es explícito, no está en la página oficial del Banco Central, pero en la práctica, a la hora que se hace política monetaria, por supuesto que se mira el nivel del tipo de cambio, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el impacto que va a tener el que hayan nuevas inversiones, en particular mineras? Porque estamos en una situación internacional de precios excepcionalmente altos de algunos productos que nosotros exportamos, como el cobre. Y hay muchos economistas que sostienen que si se aprovecha bien esta circunstancia, ingresarían cantidades de dólares superiores a las previstas y que esto podría incluso también beneficiar el nivel de la tasa del dólar. Explíquenos, por favor, qué relación va a haber entre las inversiones que entran al Perú y la situación de la moneda nacional en su relación con la divisa norteamericana. Varias cosas. Primero, de momento que hay inversión en minería, evidentemente, digamos, la capacidad productiva del país en cuanto a metales, en cuanto al mineral, se incrementa. Eso es por un lado. Por otro, hay que recordar que el efecto de la inversión minera, por ejemplo, tiene efectos sobre la economía local. Por ejemplo, al principio, cuando se inicia el desarrollo de un yacimiento, hay mucho gasto en lo que son obras civiles, por ejemplo. O sea, eso tiene que ver con la construcción y eso es una entidad, pero es un sector altamente intensivo en mano de obra. Pero el tema importante, digamos, es cómo hacemos para atraer la inversión. Y obviamente parte del tema fundamental tiene que ser bajar el ruido político y eso está en la voluntad tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y así, como usted correctamente señala, o sea, se estaría desaprovechando oportunidades como precios altos en el caso del cobre, por ejemplo, a partir, digamos, de una serie de disputas que lo que hace es que a pesar del precio alto del mineral, los inversores empiezan a mirar ya con un poquito más de detenimiento si es una buena idea invertir en el Perú bajo las circunstancias actuales. De acuerdo. Por otra parte, hay un sector en el Estado que usted conoce particularmente, también el de economía, naturalmente, el de producción, porque ha ejercido ahí la gestión pública directamente. Estamos hablando de industria y estamos hablando de pesquería. ¿Cómo evolucionan estos dos sectores en el contexto político y económico que ha descrito usted? Como lo que está pasando, don Fernando, o sea, podríamos estar hablando quizás de mayores niveles de inversión en el caso de pesquería, podríamos estar pensando en mayores niveles de inversión en la parte de inversión en infraestructura productiva, eso está conectado más a lo que es el viceministerio de MIPE Industria, pero definitivamente no se están aprovechando las oportunidades actuales en razón de lo que estamos viendo. O sea, hay demasiada, vamos a decirlo así, vulnerabilidad hasta cierto punto en cuanto a los anuncios gubernamentales, porque hasta hace poco existían, digamos, distintas opiniones dentro del mismo gobierno. Eso obviamente hace pensar en términos mucho más reflexivos y con detenimiento de los inversores. Lo ideal es que haya una sola idea en un gobierno y entonces todos los ministros y el presidente están alineados alrededor de ella, no existiendo vertientes distintas. ¿Cómo ve usted el proceso de elaboración del presupuesto? Que se acerca la fecha, hay que presentarlo y todavía no tenemos definiciones, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con anuncios por lado no solamente del sector económico, sino de los distintos sectores del Estado.
Yo creo que esos 2 meses que han pasado de la nueva administración, mucho se ha perdido en términos de discusiones inútiles respecto al Poder Ejecutivo con el Congreso. Yo creo que ya es momento, por ejemplo, que por el lado del Poder Ejecutivo se hagan anuncios claros de qué cosas se propone hacer por el lado económico, qué cosas se propone hacer por el lado del sector salud, por el lado del sector trabajo, por el lado del sector industria y así sucesivamente. O sea, tenemos que tener claridad hacia dónde vamos. Yo sé que en estos 2 meses se ha perdido un poco de tiempo, pero creo que nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido en este caso. Y yo creo que definitivamente, si hay anuncios muy concretos sobre lo que son las políticas públicas en cada uno de los sectores, evidentemente, digamos, el tema de la gobernabilidad se asegura mejor. Y va a haber más calma, menos incertidumbre, que es lo que se quiere. ¿Cuál es el peso que puede tomar en estas circunstancias la inversión pública? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que el expresidente Sagasti habló de grandes inversiones en irrigación y de construcción de la carretera central nueva, ¿no?, que parte desde Cieneguilla y que permitiría llegar en menos de 3 horas al Valle del Mantaro. Y esos temas parece que han quedado un poco de lado, ¿no? O no les parecen viables al actual gobierno, o no es el énfasis de lo que quieren hacer. ¿Cuál es el estado de grandes proyectos de inversión en infraestructura? Don Fernando, yo creo que hay una relación de complementariedad entre lo que es la inversión pública y la inversión privada. Lo pongo con un ejemplo sencillo. Cuando, por ejemplo, se hace inversión pública y un proyecto de inversión pública se hace una carretera que conecta a agricultores que están al costado de la misma al mercado, evidentemente esos agricultores se convierten primero en sujetos de crédito como una posibilidad, pero todos sujetos de inversión también. Porque de momento en que hay una carretera que los conecta al mercado, obviamente van a haber inversores privados que van a estar interesados, por ejemplo, en las actividades de estos agricultores con una ventaja, que respecto al pasado, en que no estaban conectados al mercado, ahora sí lo están. Y como consecuencia de eso se gatilla inversión privada. O sea, las relaciones entre inversión pública e inversión privada, yo diría, son básicamente de complementariedad, y eso hay que ponerlo en claro también. Hay otro aspecto importante para el tema de la inversión privada, que son los fondos de pensiones. Usted escribió un libro sobre pensiones hace más de 20 años, me parece que ha sido precursor de la reflexión integral sobre ese tema. ¿En qué situación se hallan esos fondos después de toda la vorágine que vivió durante el Congreso pasado? Lo que sucede es que el modelo en estricto, digamos, no liga, vamos a decirlo así, el resultado económico de los fondos con las comisiones que cobran las AFPs. Es un resultado, digamos, un elemento de base a considerar. La pregunta es, ¿cuál es el incentivo que tienen las administradoras de fondos de pensiones de maximizar o optimizar sus portafolios de inversión con los fondos de nosotros si la comisión la tienen asegurada, sea gane o pierda los fondos? Yo creo que eso es una reforma fundamental donde el tema es alinear incentivos. Ahora, el otro tema es, mirando la experiencia peruana, yo creo que un elemento principal es la falta de instrumentos o vehículos de inversión por el lado de las AFPs. Eso significa concentrar demasiado los recursos, en este caso los fondos, en determinados sectores internos, lo cual evidentemente genera más riesgo. Pero definitivamente también, en este caso, el Banco Central ha sido muy prudente en estos años para autorizar inversiones en el exterior, sencillamente porque había el riesgo de una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Pero insisto, una cosa que siempre menciono, y es, cuando miramos las AFPs y el sistema privado de pensiones, solamente nos estamos fijando en los trabajadores formales en la economía. Estamos hablando de 3 de cada 10. ¿Qué pasa con los 7 restantes? Al ser informales, no acumulan recursos, no aportan para ningún sistema previsional. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con estos trabajadores cuando terminen su vida laboral útil? Si no han aportado ningún fondo de pensiones, va a ser el Estado quien, por ejemplo, a través de Pensión 65, lo va a tener que seguir manteniendo. Esa es una discusión que creo que está todavía pendiente de darse. De acuerdo. Y finalmente, una pregunta sobre el empleo. ¿Qué tasa de recuperación de los puestos perdidos por la pandemia tenemos ahora? ¿Y qué políticas públicas pueden implementarse para cerrar esa brecha y para por lo menos restablecer la tasa que teníamos antes de marzo del año pasado? Un dato, don Fernando, es que
por la contracción de la economía en menos 11.2% el año pasado, se generaron como consecuencia 2.3 millones de desempleados. El punto es, uno podría decir con sorpresa, pero si este año hay una proyección de crecimiento de casi el 10% de la economía, entonces uno pensaría que hay una recuperación sustantiva de la demanda de empleo. Y la respuesta tiene que ser condicionada, ¿por qué? Porque esa tasa de 10% de crecimiento considera una base de cálculo baja de comparación, que es el año 2020. Entonces, si uno quiere pensar en recuperación sustantiva del empleo, uno tendría que pasar y mirar las cifras del año 2022 respecto a la del 21. Y las proyecciones nos dicen que la economía crecería no más de 3% para el año 2022 y por lo tanto la recuperación del empleo sería bastante pequeña. Eso es por un lado. Y la otra cosa es, la recuperación del empleo en base al crecimiento depende mucho de la composición del PBI, de la composición del producto. Si el PBI está recuperándose en base, por ejemplo, a lo que son los sectores primarios de la economía, que son intensivos en capital, evidentemente el impacto sobre el empleo es menor. Por eso que yo considero que tiene que haber políticas públicas dirigidas hacia lo que es el sector no primario de la economía, porque el sector no primario de la economía, como manufactura, construcción, servicios, es mucho más intensivo en mano de obra. Entonces la composición del producto también es importante a la hora de ver cuál es el impacto de la actividad económica sobre el empleo. Muchas gracias, economista Kurt Bruneo, por haber con mucha claridad pasado revista a los grandes sectores de nuestra economía de una manera pedagógica y, hay que decirlo, convincente. Muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual cambiaremos de tema para hablar sobre fútbol. Pero esta vez vamos a hacerlo no con un especialista de la práctica misma del fútbol, sino del fútbol como fenómeno social, como fenómeno vinculado a identidades colectivas. Y es el autor de un libro que yo recomiendo vivamente, que han aparecido recientemente bajo el título de Del barrio al estadio, identidad y espectáculo en el fútbol peruano. Gerardo Álvarez, lo vamos a recibir aquí en RPP después de la pausa.